Existe un conocimiento abierto. Se enseña en las universidades, en las escuelas, lo enseñan los catedráticos, los maestros, para todo aquel que quiera estudiar, que quiera aprender las diferentes disciplinas que contienen ese conocimiento. Pero existe también otro conocimiento oculto, un conocimiento esotérico o hermético, que los grandes maestros e iniciados de todas las épocas y en toda la historia de la humanidad pues no han compartido con el resto de la humanidad. Y si lo comparten es de una manera muy cuidadosa, mediante un lenguaje en clave, un lenguaje críptico, de símbolos, de números, de significados, que muy pocos comprenden. Para comprenderlo hay que ser también un iniciado en estos misterios. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué existe este conocimiento oculto? ¿Por qué no se ha dado este conocimiento abierto a todo el mundo? ¿Por qué existe el conocimiento oculto, esotérico o hermético? Veamos. Para una persona no iniciada, la Gioconda o Mona Lisa sería un cuadro pintado por Leonardo da Vinci en el Renacimiento, allá por el 1510. Sea uno de los cuadros más importantes en toda la historia, de los más estudiados, en el que aparece una señora que a todas luces parece ser que era una vecina, esposa de Francesco Bartolomeo el Giocondo. Por eso el cuadro se denomina la Gioconda o la Mona Lisa, porque la mujer representada se llamaba Lisa Gherardini y por eso es Mona Lisa, porque Mona en italiano antiguo era señora. Mona Lisa quiere decir la señora Lisa o la Gioconda, como se le conoce. Pues esto es un cuadro que representa a una señora, la Mona Lisa, la Gioconda, sentada en una galería con un paisaje al fondo. Bueno, que unos quieren reconocer por el lago Como, otros por el puente del río Arno, pero que no está bien localizado. En cualquier caso, sí, hay un esfumato, hay unas técnicas prodigiosas sobre esa pintura al óleo sobre una tabla, creo que es de álamo, y se podrían seguir analizando pues muchísimas cuestiones de esta pintura, pues aplicando las técnicas diferentes de investigación y de conocimiento que hay del arte. Sin embargo, un iniciado no lo vería así. El iniciado se fijaría en los símbolos y se fijaría en los pequeños detalles. Por ejemplo, lo primero que aparece es que la Gioconda es una señora enigmática que mira directamente al espectador con una sonrisa misteriosa. Esa sonrisa misteriosa es inquisidora, está diciendo como algo, como conóceme, te atreves a conocerme, mira, te estoy enseñando algo, tengo un misterio, ¿lo quieres descubrir? Representa al eterno femenino, quizás la Madre Divina, pero eso no nos detengamos en este punto. Al fondo, esos dos caminos, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno es un camino de tierra y otro es un camino de agua, un río. Para el iniciado representan las dos vías que conducen hacia el océano, el gran océano, hacia el mar del conocimiento, donde todas las aguas se funden en una. Una es la vía húmeda, el río, el otro es la vía seca, el camino. Son las dos vías para la iluminación, para llegar a la unificación, las dos vías importantes del conocimiento, las dos vías de la alquimia, una más lenta y fatigosa, la otra más rápida, la vía seca, más rápida y peligrosa. Todo esto encierra muchos significados, todo lo que estamos hablando para quien posee conocimiento, para el iniciado, que sabe lo que significa la Kundalini o la Madre Divina, y o lo que significa la vía seca y la vía húmeda. Pero el resto de los mortales no lo puede entender. Hay que ser alquimista, iniciado. Pero no queda ahí solamente la cosa. Podemos ver dos columnas en las bases, a la izquierda y a la derecha. Una columna blanca, más clara en la pintura, y otra columna oscura, más oscura. Son los dos símbolos de la justicia, del mal y el bien, de la luz y de la oscuridad, que están enmarcando todo el proceso de la gran obra de la vida. Hay quien dice,
precisamente en base a estas dos columnas, que la Madre Divina estaba enmarcada, que le falta un arco o un templete arriba, que no, el cuadro no era solamente de ese tamaño, sino que se cortó en un momento determinado para poder ser transportado. Bueno, no hay evidencia de eso, son solamente sugerencias. También tiene la Madre Divina, la Mona Lisa, un velo que nos recuerda a Isis sin velo, el velo de la revelación, el velo que ya no le cubre la cara, sino que lo tiene levantado por la frente. Es Isis sin velo, al que hacía referencia Blavatsky, es la revelación, el Apocalipsis, que es cuando uno se quita el velo y descubre la verdad. Nos está indicando la verdad. Quítate el velo y descubre la verdad, si eres capaz de oírlo. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? ¿Cuál es el lugar adecuado para la existencia del ángel y de los extraterrestres? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, el libro que responde a tus preguntas, de venta en Amazon. Naturalmente, esto nos quiere decir que Leonardo fue un iniciado, algo que no era muy difícil en aquella época. Naturalmente, tenían que ocultar muchas cosas porque no eran compatibles con el conocimiento, ni con la religión, ni con el conjunto de ideas imperantes en aquella época. Muchas veces estos conocimientos se tienen que ocultar porque no coinciden e incluso son contrarios a los dogmas de la época. Acordaros lo que pasó con Miguel Servet, o con Galileo, o con Giordano Bruno, que terminó en la hoguera, precisamente por ser un hermético y por tener una serie de criterios y de opiniones y de creencias diferentes a los que en aquella época se llevaban. Ocultistas también fueron personajes míticos o de leyenda, como pueden ser Nicolas Flamel o el conde Saint-Germain, la esposa de Nicolas Flamel, Perrenelle, y últimamente pues Fulcanelli y su discípulo Cancelliere incluso. Bueno, nos podemos remontar a la historia de la alquimia, a la historia de las ciencias ocultas, desde Hermes, porque ni siquiera sabemos quiénes son los 3 iniciados del Kybalión. Pero bueno, eso no implica que la doctrina y el contenido no sea riguroso y cierto. Pero no nos vayamos a seres mitológicos o de leyenda o a fabulaciones. Jesús, en los evangelios, también adoptó el mismo lenguaje crístico. Enseñaba en parábolas a las gentes, y sus discípulos, los apóstoles, le dijeron que por qué hablaba en parábolas y por qué no hablaba como le hablaba a ellos en su intimidad. Ese pasaje lo tenemos en Mateo 13, capítulo 13, versículos 10 y 17, que dice así: Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué razón les hablas en parábolas? Él les contestó: vosotros podéis ya comprender los secretos del reinado de Dios. Ellos, en cambio, no pueden. Y al que produce se le dará hasta que le sobre, mientras al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Por esa razón les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Se cumple en ello la profecía de Isaías. Dichosos, en cambio, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís vosotros y no lo oyeron. Vemos así, pues, que no son solamente los grandes iniciados mitológicos o de existencia dudosa, como el conde Saint-Germain o Nicolas Flamel, o Hermes Trismegisto, los que ocultan ciertos conocimientos y ciertas enseñanzas. Mismamente, Jesús también lo dice. Y tampoco da una explicación ahí de por qué, simplemente que los apóstoles ya están capacitados para entender, para oír, lo que el resto todavía no está capacitado. Es que le había dado ya las claves a ellos. Seguramente
Ya ellos poseían las claves del conocimiento, ya estaban iniciados, mientras que el resto del pueblo no estaba iniciado en esas claves, en ese conocimiento. En ese lenguaje críptico que solamente los iniciados conocen a través del símbolo, del número y del significado. Para acabar, os voy a leer una carta que entregaron los maestros que enseñaron a Elena Petrovna Blavatsky todo lo que ella sabía a través de los libros de Titchan. Las enseñanzas de Blavatsky a través de su doctrina secreta y de Isis sin velo son extraordinarios. Me parece imposible que una persona en este mundo pueda abarcar tantísimo conocimiento y tan dispar. Y sin embargo ahí están, cualquiera que se los lea pues se quedará totalmente abrumado. Era una iniciada, poseía conocimiento y sus maestros que la enseñaron a ella le entregaron una carta que ella la publica también en la doctrina secreta y os la voy a leer porque es muy significativa y dicen algunas cosas que son importantes conocer. A mí esta carta me marcó en su momento, ya hace muchos años que la leí. Dice así: llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra, cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, entonces únicamente tendréis libertad completa para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto pueda hacerse sin temor. Mientras tanto, sed prudente, no deis a vuestra generación presente las grandes verdades que constituyen la herencia de las razas futuras. No intentéis quitar los velos del secreto del ser y del no ser para quienes son incapaces de ver la significación oculta del heptacordo de Apolo, la lira del dios radiante, en cada una de cuyas 7 cuerdas residen el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos, cuya cáscara tan solo es lo que ha caído ahora en manos de la ciencia moderna. Sed prudente y sabia, y sobre todo, tened cuidado con lo que crean aquellos a quienes enseñáis, no sea que engañándose a sí mismos, engañen a otros, pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Dejad más bien que estos misterios continúen siendo cosas soñadas para todos aquellos que ni pueden ver ni creen que otros vean. Y esto ha sido todo, amigos. Como siempre, a todos, paz y bien.